Mi hermanastra inventó una historia que arruinó mi vida y mis padres me dieron la espalda. Le entregaron todo. Pero lo que el mundo descubrió años después los dejó a todos sin palabras. Cuando tenía 20 años, y sinceramente, todavía no puedo asimilarlo del todo, mi hermanastra Carla, que era solo 2 años mayor que yo, decidió acusarme de algo realmente terrible. El tipo de acusación que destruye vidas, que puede destrozar familias y hacer que la gente te mire como si fueras escoria. Todavía me cuesta siquiera decirlo, pero me acusó de haberla agredido. Y no fue un pequeño rumor que le contó a alguien en voz baja. Fue una acusación calculada y a gran escala. La peor parte es que mis padres, quienes me criaron y quienes pensé que me conocían mejor que nadie, le creyeron. Permítanme retroceder un poco. Carla era la hija del primer matrimonio de la segunda esposa de mi padre. Entró en mi vida cuando yo tenía unos 10 años. Al principio, las cosas estaban bien. Éramos solo niños atrapados en esta extraña mezcla familiar. Pero a medida que crecimos, las cosas cambiaron. Carla siempre fue muy necesitada, siempre queriendo atención y ayuda, especialmente de mi padre y su madre. Y ellos estaban más que dispuestos a dársela. Yo simplemente seguía mi propio camino y me mantenía al margen, porque, sinceramente, no quería involucrarme en su drama. Ella y su madre peleaban mucho, generalmente por dinero o por la escuela. Carla tenía todos estos grandes sueños de ir a la escuela de posgrado y hacer algo impresionante, pero a su madre no le entusiasmaba la idea de pagar la cuenta para siempre. Tuvieron una discusión muy fea sobre eso una vez, y recuerdo a Carla viniendo a llorar con mi madre, diciendo que se sentía abandonada y sin apoyo. Mi madre la consoló, diciendo que entendía, pero honestamente, pensé que era una exageración. La madre de Carla no la estaba abandonando ni nada por el estilo. Simplemente quería que empezara a pagarse sus propias cosas. En cierto modo, estaba de acuerdo, pero por supuesto, me guardé esa opinión para mí, al menos hasta el día en que todo se arruinó. Así fue como ocurrió ese día. Mis padres habían salido, quizás a algún evento o a visitar a unos amigos. No recuerdo exactamente. Yo estaba solo en casa cuando Carla apareció en la puerta, con una cara de furia absoluta. Entró sin siquiera preguntar, dejó caer su bolso al suelo y se tiró en el sofá. No quería escuchar la pelea que hubiera tenido con su madre esta vez, pero de todos modos empezó a contarla. Era la misma historia de siempre. Su madre no la entendía. Nadie creía en ella. Bla, bla, bla. Traté de ser educado y escuchar, pero esta vez no pude contenerme. Le dije, mira, Carla, quizás tu madre tiene razón. Ha hecho mucho por ti, y si quieres seguir estudiando, quizás es hora de que empieces a mantenerte un poco por ti misma. Honestamente, fui lo más amable que pude. Pero no se lo tomó nada bien. Me miró como si acabara de insultar toda su existencia. Prácticamente podía sentir la ira que emanaba de ella. Me respondió bruscamente, llamándome un mocoso mimado que no entendía lo difícil que era para ella y lo privilegiado que era yo, lo cual es sinceramente ridículo porque crecimos en la misma casa con los mismos padres. No había ningún privilegio. Ambos tuvimos que apañárnoslas como pudimos. Pero en su mente, supongo que yo era el enemigo porque no me puse de su lado inmediatamente. Luego me lanzó esta loca acusación. Dijo algo como, ¿crees que eres mucho mejor que yo, verdad? Bueno, solo eres un patético y un día todos lo verán. En ese momento no le di importancia, pensando que solo estaba enfadada y haciendo un berrinche. Le dije que se calmara, que podíamos hablarlo cuando estuviera menos alterada, y luego me fui de la habitación. No iba a quedarme allí sentado y dejar que me insultara por tener una opinión diferente. Después de que salió furiosa de la casa, pensé que eso era todo. Imaginé que se calmaría, quizás seguiría enojada por unos días, pero que eventualmente pasaría. Así era ella, ¿no? Pero a la mañana siguiente, me despertó mi madre, que parecía muy disgustada. Me dijo que Carla y su madre estaban abajo y que necesitaban hablar conmigo. Estaba confundido, pero supuse que tenía que ver con la discusión de Carla con su madre. Así que me puse una camiseta y bajé,
sin estar ni remotamente preparado para lo que venía. Carla estaba sentada en el sofá, con la cabeza entre las manos y el brazo de su madre alrededor de ella. Mis padres estaban de pie cerca, con una expresión de absoluto shock. El ambiente en la habitación era tenso, como si algo grave hubiera pasado, y todos me estaban esperando. Estaba a punto de preguntar qué pasaba cuando Carla empezó a llorar, diciendo que no podía creer lo que le había hecho. Su madre me miraba con furia y mi padre parecía que se iba a desmayar. Intenté que se calmaran, que me dijeran qué pasaba, pero Carla solo seguía diciendo que había cruzado una línea y que estaba traumatizada. Entonces lo soltó, que la había agredido. No pude ni responder. Estaba tan conmocionado. Me quedé allí de pie, con la mente a toda velocidad, tratando de procesar lo que acababa de decir. Antes de que pudiera defenderme, su madre se me echó encima, gritando que era un monstruo y que no podía creer que yo hiciera algo así. Mi padre me agarró por los hombros y me miró directamente a los ojos. Pude ver la duda, la ira, y eso rompió algo dentro de mí. Me dijo que admitiera lo que había hecho y que me disculpara. ¿Disculparme por algo que ni siquiera hice? Empecé a explicar que Carla estaba mintiendo, que no había pasado nada, pero nadie me escuchaba. Entonces, en medio de mis padres y su madre enloqueciendo, me enfadé. Quiero decir, realmente enfadado. Agarré un jarrón cercano, sin siquiera pensar, y lo estrellé contra la pared solo para que todos dejaran de gritar. Llamó su atención, pero no de buena manera. Mi padre inmediatamente me empujó hacia atrás, diciendo que estaba actuando de forma violenta, y me dijo que fuera a mi habitación. Terminé encerrado en mi habitación durante horas, caminando de un lado a otro, furioso, tratando de averiguar qué iba a hacer. ¿Cómo podían creerle sin pensarlo dos veces? Nunca había hecho nada para que dudaran de mí antes. No tenía idea de cuál era el objetivo de Carla, pero estaba seguro de que mentía. Simplemente no sabía por qué llegaría a este extremo. Ese fue el día más largo de mi vida. Me quedé en esa habitación hasta que mi padre entró y me dijo que Carla y su madre se habían ido, pero sabía que esto no había terminado. La mirada en sus ojos lo decía todo. Pensaba que era culpable, que su hijo era una especie de monstruo. Intenté explicar de nuevo, pero me interrumpió, diciendo que no quería escuchar más mentiras. Así de simple, mi mundo empezó a desmoronarse. El día después de esa horrible acusación, las cosas fueron cuesta abajo más rápido de lo que creía posible. Pensé que tal vez mis padres se calmarían, que me darían la oportunidad de explicar las cosas con claridad. Pensé que al menos se sentarían conmigo, que hablarían de verdad, pero eso era solo yo siendo estúpidamente optimista. Por la mañana, cualquier posibilidad de razonar con ellos se había esfumado. Apenas dormí esa noche, solo miraba el techo, repasando cada pequeño detalle de lo que había sucedido. Seguía pensando que tal vez todo era un mal sueño y que me despertaría y las cosas volverían a la normalidad. Pero no, temprano a la mañana siguiente, mi padre entró en mi habitación con una expresión seria, casi de asco. Apenas me miró, solo me dijo que bajara, que Carla y su madre iban a resolver las cosas. Tan pronto como bajé, era la misma escena de antes. Carla en el sofá, con aspecto destrozado, su madre a su lado, y mis padres completamente abatidos. Quería gritar. Me sentía como si hubiera entrado en una especie de intervención, pero yo era el que estaba siendo atacado, como si fuera el villano con el que todos tenían que lidiar. Antes de que pudiera sentarme, mi padre comenzó un sermón sobre cómo Carla se sentía insegura y cómo no podía estar cerca de mí nunca más. Era como si hubieran decidido un plan sin siquiera dejarme hablar. Luego lo soltó. Me iban a enviar lejos. Me reí, pensando que no podía estar hablando en serio. ¿De verdad me estás echando por una mentira?, pregunté, tratando de mantener la calma, pero él no respondió. Solo me miró con una expresión fría, como si ya no supiera quién era yo. Mi madre desvió la mirada y pude ver que estaba llorando, pero no dijo ni una palabra en mi defensa. Empecé a suplicar, diciendo que no había hecho nada, que Carla se lo estaba inventando todo, pero era como hablar con una pared. Carla se sentaba allí, lanzándome miradas tristes, como si fuera una víctima,
y su madre le daba palmaditas en la espalda, susurrando que todo iba a estar bien. Mi padre finalmente me interrumpió y me dijo que la única manera de evitar más vergüenza era que yo desapareciera por un tiempo. Ya habían acordado con Carla y su madre que si me iba de la ciudad, no irían a la policía. Ese era el trato, desaparecer. Pregunté, ¿a dónde se supone que voy? Fue entonces cuando me hablaron de mi tía. Mi tía no era exactamente del tipo cálido y acogedor. En nuestra familia era conocida como la estricta, y nadie pasaba mucho tiempo con ella si no era necesario. Vivía a unas horas de distancia en un pequeño y tranquilo pueblo, prácticamente aislada de todos. No la había visto en años y apenas la conocía, pero aparentemente allí estaría a salvo para evitar que Carla me viera y reviviera su trauma. Cuando me di cuenta de que hablaban completamente en serio, me puse furioso. Les dije que no iba a dejar que me enviaran con un pariente al azar como si fuera basura. Mi padre me miró con una frialdad glacial y dijo, no tienes elección. Luego me lanzó la última bomba. También le darían a Carla mis ahorros para la universidad como parte del acuerdo. Los $50,000 que mis padres habían ahorrado para mi futuro, simplemente se los entregaron a ella para mantenerla callada. Era como si estuvieran pagándole con mi vida, con todo por lo que había trabajado. Me quedé allí, estupefacto, mientras todos hablaban a mi alrededor como si yo no existiera. En algún momento, dejé de hablar. Ni siquiera sé cuánto tiempo estuve allí de pie antes de darme cuenta de que mi padre básicamente estaba esperando que empacara y me fuera. No hubo discusión, ni lugar para el compromiso. Me querían fuera y eso era todo. Mi madre parecía que quería decir algo, but cada vez que la miraba, ella desviaba la vista, como si no pudiera soportar enfrentarme. Sin nada más que decir, subí las escaleras y empecé a empacar mis cosas. Sentía como si me moviera a través del agua, con la mente en blanco. Empaqué ropa, algunos libros, algunas cosas que eran importantes para mí. No sabía cuánto tiempo estaría fuera o si se me permitiría volver. Así que agarré todo lo que pensé que querría si me iba para siempre. Podía oír a mis padres hablando abajo, sus voces bajas, pero no podía entender lo que decían. Por un segundo, pensé que tal vez subirían. Tal vez se darían cuenta de lo loco que era todo esto y cambiarían de opinión. Pero no lo hicieron. Nadie vino. Después de unas horas, llamaron a mi puerta y me dijeron que era hora de irse. Mi tía había aceptado acogerme, y ya la habían llamado para decirle que iba en camino. Ni siquiera me dejaron despedirme de nadie. Me quitaron el teléfono, diciendo que desaparecer significaba no tener contacto con nadie de mi vida aquí. No tenía idea de cómo se lo diría a mis amigos, cómo explicaría por qué simplemente me desvanecí. A ellos no les importaba. Salí de la casa cargando mis cosas y pude sentir a mi padre observándome desde la puerta, como si se asegurara de que realmente me iba. Mi madre estaba adentro en algún lugar, ni siquiera dispuesta a despedirme. Carla y su madre ya se habían ido, y recuerdo sentir una extraña sensación de vacío, como si toda mi vida hubiera sido borrada en un solo día. El viaje en coche a casa de mi tía fue largo y silencioso. Mi padre condujo y no dijo una palabra en todo el tiempo. Creo que le pregunté una o dos veces si realmente le creía a Carla por encima de mí, pero él solo apretó más el volante y me ignoró. Miré por la ventana, con la mente hecha un desastre, preguntándome qué se suponía que debía hacer ahora. Cuando finalmente llegamos a casa de mi tía, fue como si me dejaran en una prisión. Su casa era pequeña, un poco deteriorada, con una vieja cerca alrededor, y se sentía tan aislada. Mi padre no me ayudó con mis maletas, ni siquiera me acompañó a la puerta. Solo dijo, hacemos esto por tu propio bien. Y se fue. Verlo alejarse sin mirar atrás, sentí una intensa ira burbujeando dentro de mí. Mi propia familia, las personas que se suponía que debían apoyarme, me habían desechado como si fuera un criminal. ¿Y para qué? Para mantener feliz a Carla, para salvarse de la vergüenza. Quería gritar, llorar, golpear algo. Pero no lo hice. Simplemente me quedé allí, agarrando mis maletas, sintiéndome completamente solo. Esta era mi vida ahora. Separado de todos los que había conocido.
Todo por una mentira contra la que no podía defenderme. Llamé a la puerta de mi tía y, cuando abrió, ni siquiera sonrió, solo me miró de arriba abajo y me dijo que entrara. Así fue como terminé aquí, en medio de la nada, con nada más que unas pocas maletas y la traición de mi familia pesando como una losa en mi pecho. Era el peor sentimiento del mundo, y no tenía idea de si alguna vez mejoraría. Título: Construyendo mi vida sobre ruinas. Instalarme con mi tía fue duro. No creo que ella realmente quisiera que estuviera allí. No lo dijo directamente, pero no era necesario. En el momento en que entré por la puerta, me lanzó una mirada de labios apretados y simplemente señaló hacia el pasillo, a una habitación diminuta con apenas espacio para una cama y una cómoda. Murmuró algo sobre que le estaba haciendo un favor a mis padres y que más me valía comportarme. Vaya bienvenida, ¿verdad? Mi tía no era mala, exactamente, solo fría. Tenía su propia forma estricta de hacer las cosas y no le gustaba ninguna desviación de eso. Comidas a las 6 de la tarde en punto, nada de ruido después de las 9, nunca se permitían invitados. No se me permitía tocar la televisión, el termostato, ni siquiera usar ciertos estantes en el refrigerador. Tenía todo un sistema, y que Dios me ayudara si accidentalmente lo alteraba. Honestamente, se sentía como estar en una jaula. Y esa ni siquiera era la peor parte. El aislamiento era mortal. Mi tía vivía en este pequeño pueblo, prácticamente en medio de la nada. Apenas había tiendas, ninguna vida social, solo unas pocas gasolineras y algunos locales de comida rápida. No conocía a nadie y no se me permitía mantener contacto con la gente de mi antigua vida. Mis padres lo habían dejado claro. Me habían quitado el teléfono, así que no tenía números, ni correos electrónicos, nada. Al principio, simplemente holgazaneaba, demasiado enojado y herido para hacer algo productivo. Pasaba la mayor parte de mis días mirando por la ventana, sintiendo lástima por mí mismo, repasando todo en mi cabeza y tratando de averiguar dónde había salido todo mal. Estaba furioso, con una rabia profunda que se acumulaba en mis entrañas. Quería gritarles a mis padres, a Carla y a todos los que me habían dado la espalda, pero no podía hacer nada al respecto. Estaba atrapado en este extraño limbo, tratando de averiguar qué diablos hacer a continuación. Sin embargo, después de un par de semanas, me di cuenta de que tenía que salir de la casa, aunque solo fuera para no volverme loco. Mi tía dejó bastante claro que no estaba interesada en mantenerme más allá de darme un techo. Dejaba folletos de trabajos por la casa y hacía pequeños comentarios sobre la responsabilidad y sobre aportar mi parte. Era como si estuviera tratando de hacer que me sintiera tan incómodo que simplemente captara la indirecta y me fuera. Así que decidí hacer lo único que podía, conseguir un trabajo y empezar a ahorrar para irme. No tenía muchas opciones, especialmente sin mis ahorros para la universidad y sin conexiones aquí. Apliqué en algunos lugares, principalmente en tiendas y servicio de alimentos, pero nada funcionó hasta que conseguí un trabajo como trabajador de almacén. No era glamoroso, pero era algo. El trabajo era brutal, las horas largas, y volvía a casa cubierto de sudor y suciedad, apenas capaz de levantar los brazos. Pero me daba una razón para salir de la casa de mi tía todos los días y ponía un poco de dinero en mi bolsillo, así que me aferré a él. La mejor parte es que no estaba solo en mi miseria. Conocía un par de compañeros de trabajo que tenían mi edad y que lidiaban con sus propios problemas. Un chico, David, se había endeudado y trabajaba turnos dobles para pagarlo. Luego estaba Javier, que acababa de mudarse al pueblo para escapar de una situación familiar que sonaba casi tan desastrosa como la mía. Estábamos todos sin dinero, sobrecargados de trabajo y hartos. Así que conectamos bastante rápido. Después de un par de meses, se nos ocurrió un plan. Juntaríamos nuestro dinero, encontraríamos un apartamento barato y saldríamos de nuestras pésimas situaciones de vida. Yo estaba totalmente dentro. Cualquier cosa era mejor que quedarme con mi tía. Así que pasamos semanas juntando cada dólar que podíamos, comiendo nada más que fideos instantáneos y bocadillos de la tienda de $1 para ahorrar. Finalmente, encontramos un pequeño apartamento destartalado que apenas era lo suficientemente grande para los tres. Pero era nuestro.
Mudarme se sintió como recuperar mi libertad, aunque fuera solo un poquito. El lugar era un basurero, pero no nos importaba. Compramos un sofá de segunda mano que probablemente era más viejo que todos nosotros juntos, una mesa barata y un par de sillas que no combinaban. No era mucho, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar de nuevo. Por supuesto, las cosas no fueron exactamente fáciles. Vivir por tu cuenta cuando estás sin dinero es una rutina agotadora. Todos trabajábamos turnos largos, rotando entre trabajos de noche y de día, y la mayor parte del tiempo apenas nos veíamos. Pero los momentos en que estábamos todos en casa al mismo tiempo, tirados en el sofá, compartiendo una pizza barata o quejándonos de nuestros trabajos de porquería, hacían que valiera la pena. Nos desahogábamos sobre nuestras familias, nuestros jefes y todo lo demás que nos estaba arruinando la vida. Era como nuestro propio pequeño grupo de terapia. Después de unos meses más, empecé a darme cuenta de que realmente podría construir una vida aquí. Quiero decir, no se parecía en nada a la vida que había planeado para mí, pero era algo. Me ascendieron a un puesto de supervisor en el almacén, lo que significaba un poco más de dinero, aunque no mucho. Pero con ese ingreso extra, empecé a ahorrar para cosas que había estado extrañando, como un teléfono decente. Una vez que tuve uno de nuevo, consideré contactar a gente de mi antigua vida, pero seguía dudando. Parte de mí quería reconectar, contarles a todos la verdad, pero otra parte todavía estaba demasiado enojada y herida como para siquiera empezar esas conversaciones. En cambio, me concentré en mi nueva vida. Me inscribí en algunas clases nocturnas en el colegio comunitario local, simplemente volviendo a probar el tema de la educación. No era la escuela de mis sueños ni la carrera que había planeado, pero era algo. Además, me daba una razón para seguir adelante, para seguir trabajando y ahorrando y tratando de hacer una vida que fuera realmente mía, no algo en lo que me habían metido por el desastre de mi familia. La vida no era de ninguna manera fácil, pero encontraba pequeños trozos de felicidad aquí y allá. David y Javier se convirtieron más en hermanos que en compañeros de piso, y nos ayudábamos mutuamente cada vez que uno de nosotros tenía dificultades. Éramos como un equipo, nos necesitábamos para seguir adelante, para recordar que había algo mejor esperándonos. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que tal vez, solo tal vez, lo lograría. Título: El correo que lo cambió todo. Habían pasado 5 años. Las cosas finalmente habían comenzado a sentirse manejables. La vida no era perfecta, pero tenía mi propia rutina, un par de amigos sólidos, e incluso estaba progresando un poco en mi trabajo y en mis clases. No estaba exactamente feliz, pero estaba sobreviviendo. Y eso era mucho más de lo que pensé que estaría haciendo hace unos años. Entonces, un martes por la noche cualquiera, justo cuando regresaba del trabajo, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Casi lo ignoré, pero algo me dijo que lo revisara. Era de mi padre. No había sabido una sola palabra de mi familia desde que me dejaron en casa de mi tía. Había intentado sacarlos de mi mente, diciéndome a mí mismo que no los necesitaba, que estaba mejor sin ellos. Pero ver ese correo electrónico me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me quedé allí mirando la pantalla, preguntándome si debería siquiera abrirlo. Parte de mí quería borrarlo en el acto, fingir que no existían, pero la curiosidad ganó y hice clic en él. El mensaje era sorprendentemente corto. Mi padre decía que quería reconectar y que había habido algunos nuevos acontecimientos. Mencionó que Carla finalmente había confesado lo que sucedió. Así de simple, como si fuera un pequeño detalle, como si no hubiera puesto mi vida entera patas arriba. Mi cerebro se esforzaba por darle sentido. Carla había admitido que mintió. Mientras seguía leyendo, la historia se desarrollaba. Aparentemente, su novio, alguien que yo no conocía ni me importaba, la había grabado hablando de todo el asunto. Había estado hablando con una de sus amigas, o quizás con él, no lo sé. Pero el punto era que admitió haberlo inventado todo. Dijo que lo hizo porque quería darme una lección y que me lo merecía después de que la puse en su lugar ese día. Todo el asunto se había salido de control más rápido de lo que pensaba. Y para cuando se dio cuenta de lo lejos que había llegado, no pudo retractarse.
La peor parte fue el tono de mi padre en el correo electrónico, como si casi la estuviera excusando. Dijo que ella lo sentía y que estaba lidiando con sus propios problemas y que no se dio cuenta del impacto. Me quedé atónito. ¿No se dio cuenta del impacto? En serio. Tomó toda mi vida, la destrozó, y actuaban como si fuera solo un error infantil. Y mis padres, las personas que se suponían que me conocían mejor que nadie, le habían creído sin una sola duda. Mi padre terminaba el correo diciendo que quería que nos pusiéramos al día y que esperaba que yo entendiera y siguiera adelante. ¿Entender y seguir adelante? Como si él no me hubiera abandonado en el momento en que las cosas se pusieron difíciles, como si no me hubieran despojado de todo y me hubieran empujado al exilio. Estaba temblando de ira cuando terminé de leer. No respondí. No pude. Simplemente me senté allí, dejando que la realidad de todo se asimilara. Mis amigos David y Javier llegaron a casa y notaron que algo andaba mal. Me preguntaron si estaba bien, pero al principio lo ignoré. Estaba demasiado alterado, demasiado enojado, y necesitaba procesar todo antes de poder siquiera explicarlo. Esa noche, apenas dormí. Toda la situación se repetía en mi mente una y otra vez. Todas las veces que le supliqué a mis padres, todas las veces que me miraron como si fuera un monstruo. Todo volvió de golpe, esta vez con una nueva capa de traición. A la mañana siguiente, les conté todo a David y Javier. Empecé con la acusación, el abandono, toda la porquería con mi tía, el trabajo en el almacén y, finalmente, el correo electrónico de mi padre. Escucharon sin interrumpir, sus rostros pasando de la conmoción a la ira mientras explicaba lo que Carla había hecho y cómo mi familia me había tratado. Cuando terminé, David negó con la cabeza, con aspecto de querer golpear algo. ¿Así que ella simplemente lo admitió? ¿Y ahora actúan como si debieras olvidar que alguna vez sucedió? Sí, respondí, tratando de que no me temblara la voz. Así de simple, como si no fuera gran cosa. Javier me miró seriamente. Deberías contárselo a todos, Leo. La gente necesita saber la verdad. Has estado escondiéndote, amigo. Has dejado que controlen tu vida, incluso después de que te abandonaron. Sabía que tenía razón. Había estado viviendo en las sombras, constantemente mirando por encima del hombro, temeroso incluso de contactar a viejos amigos por lo que mi familia pudiera decir. Había estado dejando que dictaran mi vida, incluso a distancia. Pero la idea de enfrentar a todos, de explicar lo que sucedió, era aterradora. Aún así, mientras estaba sentado allí con David y Javier, un plan comenzó a formarse. Más tarde esa semana, redacté una respuesta al correo electrónico de mi padre. La mantuve corta, solo lo suficiente para hacerle saber que había terminado de ser su chivo expiatorio. Le dije que no estaba interesado en seguir adelante, a menos que eso significara contarle la verdad a todo el mundo. Necesitaba que mi familia asumiera la responsabilidad de lo que me habían hecho. Presioné enviar y sentí una extraña mezcla de alivio e ira, como si finalmente me hubiera liberado, pero todavía estaba demasiado furioso para disfrutarlo. Unos días después, recibí otro correo electrónico, esta vez de mi madre. Me suplicaba, diciendo que los asuntos familiares debían permanecer dentro de la familia y que no necesitaba hacerlo público. Me rogó que pensara en Carla y en su estado frágil. Era ridículo. Todavía ponían sus sentimientos por encima de todo lo demás, incluso después de saber la verdad. Le mostré el correo electrónico a David y Javier, y prácticamente me empujaron a seguir adelante con mi plan. Necesitaba limpiar mi nombre, reclamar la vida que Carla me había robado. Título: La caída de Carla y mi liberación. Esa noche, inicié sesión en las redes sociales por primera vez en años. Lo había evitado, temeroso de lo que la gente pudiera pensar, temeroso de todas las mentiras que probablemente creían. Pero esta vez, no me estaba escondiendo. Publiqué un largo mensaje explicando todo, de principio a fin. Conté la verdad sobre las acusaciones de Carla, la ruptura con mis padres, el ser enviado a vivir con mi tía y todas las luchas que había enfrentado desde entonces. No me contuve. Quería que la gente entendiera por lo que había pasado, la traición, el aislamiento.
Necesitaba que supieran que no era el monstruo que mi familia había pintado. Una vez que presioné publicar, me senté allí mirando la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. Por un momento, me arrepentí, preguntándome si había cometido un gran error. Pero entonces, las respuestas comenzaron a llegar. Mensajes de viejos amigos, parientes lejanos, incluso personas que apenas conocía, todos contactándome con conmoción y apoyo. La gente estaba furiosa en mi nombre, horrorizada por lo que Carla había hecho y cómo mi familia me había tratado. Fue abrumador, pero sentí como si un peso finalmente se estuviera levantando de mis hombros. En los días que siguieron, el apoyo siguió llegando. Algunos familiares que habían sabido que algo andaba mal, pero que no habían juntado todas las piezas hasta que leyeron mi publicación, se disculparon. Dijeron que lamentaban no haberme contactado antes, que habían creído cualquier historia que mis padres les habían contado. Algunos incluso mencionaron que les habían dicho que me había mudado para aclarar mi cabeza después de algunos problemas personales. El encubrimiento había sido mucho más profundo de lo que me había dado cuenta, y mi ira solo creció al saber cuánto habían mentido solo para mantenerme callado y quedar bien ellos. Luego estaba la otra cara de la moneda. Mis padres y la madre de Carla estaban furiosos. Recibí correos electrónicos de ellos diciéndome que había traicionado a la familia y arruinado la vida de Carla. Me acusaron de sacar a relucir viejos problemas solo para herir a todos. Leer sus mensajes ya ni siquiera me afectaba. Era la misma historia de siempre, ellos poniendo los sentimientos de Carla por encima de todo. Decidí bloquearlos a todos. Había terminado. Después de que todo salió a la luz, la vida de Carla se fue cuesta abajo rápidamente. El apoyo que tenía de la gente desapareció una vez que la verdad se extendió. Todos en nuestro pueblo natal sabían que había mentido sobre algo tan grave solo para arruinar mi vida y salirse con la suya. No pasó mucho tiempo para que la noticia llegara a sus amigos, maestros y antiguos compañeros de clase. Todos le dieron la espalda. La gente comenzó a tratarla como si fuera radiactiva. Y honestamente, no puedo decir que no se lo mereciera. La madre de Carla estaba absolutamente horrorizada. Había seguido la historia de su hija desde el principio, creyendo cada palabra. Y ahora todo el pueblo la miraba como si hubiera criado a una especie de monstruo. La gente le decía directamente que no querían tener nada que ver con ella mientras Carla estuviera en la foto. La madre de Carla intentó suavizar las cosas con disculpas aquí y allá, pero no importaba. El daño estaba hecho. La gente estaba disgustada. Cuanto más se enteraba todo el mundo, peor se ponía. Finalmente, la madre de Carla llegó a su punto de quiebre y la repudió. Creo que fue una mezcla de vergüenza y resentimiento. Probablemente también se sintió utilizada, su propia hija arrastrándola a este desastre. Carla se quedó sin nadie en su esquina. Escuché que su madre incluso la echó de la casa. Estaba básicamente sola, lidiando con las consecuencias de sus propias acciones, y nadie quería ayudarla. Con todos en el pueblo evitándola y su propia madre cortando lazos, Carla no tuvo más opción que irse. Intentó quedarse al principio, esperando que las cosas se calmaran, pero la gente no lo olvidaba. Dondequiera que iba, recibía miradas, susurros. Se hizo evidente que no podía quedarse. Finalmente, Carla empacó y se fue del pueblo. No estoy seguro de a dónde fue, y para ser honesto, realmente no me importa. Tuvo su oportunidad y eligió arruinar mi vida. Ahora, ella es la que lidia con las consecuencias. Con todo eso finalmente detrás de mí, comencé a concentrarme en la vida que había construido. David y Javier estuvieron allí durante todo el proceso, manteniéndome con los pies en la tierra y recordándome que no estaba solo. Después de años de sentir que no tenía a nadie, fue extraño pero reconfortante darme cuenta de que tenía gente de mi lado. Habíamos pasado por mucho juntos en ese pequeño y destartalado apartamento. Y ahora que las cosas se estaban calmando, me sentía más cercano a ellos que nunca. Por esa época, comencé a hablar con algunos amigos de mi antigua vida que me habían contactado después de mi publicación. Un par de ellos se habían mudado a una ciudad cercana y me invitaron a visitarlos un fin de semana. Fue extraño al principio, como volver a una vida que había dejado atrás.
pero también se sintió bien. Estaban genuinamente interesados en lo que había estado haciendo, preguntando por mi trabajo, mis clases y los amigos que había hecho. No hubo miradas de lástima, ni incomodidad. Simplemente parecían felices de tenerme de vuelta. Ese fin de semana me hizo darme cuenta de cuánto había extrañado tener una vida social normal, gente que me conocía desde antes de que todo se fuera al infierno. Era como una pieza de mí mismo que no me había dado cuenta de que había perdido, finalmente estaba volviendo a su lugar. La mejor parte fue que finalmente podía ser abierto sobre todo. No más secretos, no más escondites. Mis amigos escucharon la historia real, no la que mi familia había torcido y difundido. Por primera vez en 5 largos años, sentí que realmente podía respirar.